equipo para servirle a Dios. En el Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Cuando nosotros oímos la exposición de la palabra, se nos aclaran muchas cosas. De hecho, por eso es importante cuando nosotros asistimos a estudios bíblicos, asistimos a discipulado, asistimos en los domingos con la palabra y venimos con un corazón abierto, honrando, ¿verdad?, a la persona que está exponiendo la palabra. Porque una de las cosas que nos hace que nosotros no recibamos la palabra, no entendemos, nos fastidiemos cuando oímos la exposición de la palabra, es que no estamos honrando al que la está dando. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que tenemos rencores con esa persona, lo hemos criticado, no lo aceptamos. Entonces, cuando no hay honra, yo no recibo de esa persona la palabra. Entonces salimos de la iglesia y decimos: ay, pero es que el mensaje no estuvo bueno. La que no estuvo bueno fue usted. Escuchando. La que no estuvo bueno fue usted. ¿Por qué? Porque hay que examinar. Cuando yo llego a un sitio y no recibo nada, yo tengo que examinar mi corazón para ver por qué no recibí nada, porque dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y es cortante como espada de dos filos. O sea, y si es viva, siempre va a decir: cuando yo no recibo algo, ¿el problema dónde está? En mí. Ok. Entonces, ya más nunca vamos a decir: es que me fastidia la palabra, es que me fastidia como predica ese predicador. Entonces, arrepiéntase, porque usted está rechazando y dejando de honrar a la persona que está exponiendo la palabra. Amén. Ok. Dijimos también que la palabra rema es una palabra revelada que impacta y que no se olvida, da dirección, da entendimiento, da revelación y paz, y esto se logra en la comunión con el Espíritu Santo. Nosotros siempre debemos recibir palabra rema, siempre, todos los días, porque vivimos, como dijo Michelle esta mañana, en la presencia de Dios. Si yo vivo en la presencia de Dios, cada vez que yo oiga su palabra, algo me va a decir, porque no hay ningún bloqueo en mi corazón de resentimiento con el que expone la palabra, no hay ningún bloqueo de rechazo o de falta de honra con el que está exponiendo la palabra. Entonces la voy a recibir. A veces decimos que leemos la Biblia, estamos en el punto de leer la palabra. Acuérdense que son varios puntos que vamos a ver en este tema. A veces decimos que leemos la Biblia, pero que no nos queda nada. Dice: bueno, pero es que la leo, y esto lo vamos a oír mucho de los recién convertidos, ¿no? Bueno, pero es que la leo y no me queda nada. Hay una ilustración que yo tengo aquí. Fíjense, si yo les pregunto a ustedes: ¿te acuerdas de lo que comiste el miércoles, el jueves pasado? Lo que comiste, muchas veces me van a decir que no se acuerdan lo que comió, ¿verdad que no? Pero igual te alimentó. Entonces, muchas veces si leemos la palabra y no nos queda, pero igual alimenta nuestro espíritu. A veces nos sorprendemos porque a veces estamos en una crisis, en un problema, y de repente surgen palabras que nosotros no sabíamos que las sabíamos, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque eso quedó depositado en nuestro espíritu cuando decimos: ay, pero no me quedó nada, pero eso quedó allí. Si nosotros leemos la palabra con deleite, ¿verdad?, entonces eso va a quedar allí. También tengo aquí una anécdota de un pastor que decía que una chica que le decía que ella leía la Biblia pero que no le quedaba nada, que por qué. Entonces el pastor le dijo: vamos al río, y ella tenía una canasta de recoger papas. Cuando ella, y le dijo: ve al río y saca agua con la canasta. Ella lo hizo obedientemente, pero decía: pero es que no queda nada, no queda el agua. Entonces el pastor le dijo: ajá, no queda nada, pero ¿cómo está la canasta? Le dijo: limpia. Y así es la palabra de Dios. Leemos, si no nos queda nada, que más adelante vamos a ver por qué no nos queda nada, pero sin embargo la debemos leer por obediencia, porque nos limpia. ¿Ok? Entonces nosotros debemos tomar la disciplina de leer la palabra por lo menos media hora en el día. Tenemos que disciplinarlo, porque el tiempo para Dios se arrebata,
En este mundo no hay tiempo, yo siempre digo que en este mundo no hay tiempo para Dios, lo tenemos que arrebatar. Si mi horario de levantarme es a las 5 de la mañana, pues yo voy a hacer un esfuerzo de media hora en caso de que tenga todo el día ocupado. Pero el tiempo para Dios se arrebata para poder sacar tiempo para la lectura de la palabra. La lectura fíjense que los médicos dicen que para prevenir el mal de Alzheimer es bueno leer, y que más que leer la palabra, ¿verdad que sí? Entonces no nos debemos cansar de leer la palabra. ¿Por qué no leemos la Biblia? Hay personas que dicen, por ejemplo, yo hablé con una persona que recibió al Señor, pero que no dice, no, aquí yo no leo la Biblia porque me fastidia leerla. Entonces vamos a ver por qué fastidia leerla, por qué le fastidia a esas personas leer la palabra. A veces nosotros no leemos la Biblia por pactos y decisiones hechos en la niñez. Muchas veces cuando nosotros somos pequeños traemos herida porque nuestros padres nos obligaron a estudiar, nos obligaron a leer. De manera no sabia nos obligaban y nos presionaban. Entonces, ¿qué decimos nosotros como niños en nuestro corazón? Es que leer es un fastidio. Ay, no, a mí no me provoca estudiar, a mí no me gusta estudiar, no lo considero necesario, no me gusta. Y es porque nos obligaban a estudiar, porque nuestros padres no nos explicaron de que leer se convierte en una aventura. Una de las cosas importantes que nosotros podemos hacer con los niños es inclinarlos a la lectura, todas las noches leyéndole una porción de la palabra o una historia bíblica, y así ellos se van enamorando de la lectura. Cuando lleguen a grande van a estar apasionados por leer la Biblia. Si cuando estudiaban les parecía que los estudios eran un fastidio, eran una carga, entonces tiene que sanar, tiene que perdonar a las personas que le impartieron que leer y estudiar era una carga, un fastidio, y arrepentirse de todo rencor y resentimiento y declararse en el nombre de Jesús libre de ese fastidio de leer la palabra. Nosotros tenemos que analizar siempre por qué no la puedo leer, por qué no me deleito, por qué no hay revelación. Todo eso lo vamos a ver. Fíjense, también hay pactos y fortalezas, patrones de pensamiento, donde nosotros tenemos metidos en la mente, en nuestro entendimiento, cosas que nos dijeron cuando éramos pequeños, los antepasados, nuestros padres cuando no conocían la palabra, hablaban mal del Evangelio, hablaban mal de la lectura de la Biblia, y lo que tenemos es que perdonar, arrepentirnos y desligarnos de ese patrón de pensamiento. Fíjense también por qué estamos en el punto por qué no leemos la Biblia. Si nosotros hacemos un paralelo en la vida natural, y podemos ver que a veces los niños no quieren comer. Nosotros los adultos tienen que pararnos de comer, ¿verdad que sí? Pero los niños muchas veces tienen comida y se les ponen bonitas y ricas y no quieren comer. Entonces los padres tienen que hacerse una pregunta de por qué un niño no come. Un niño no come porque tiene parásitos, o ha comido muchas golosinas, o está enfermo. ¿Ok? Esas son las tres cosas, vamos a decir, elementales y básicas porque un niño no come. Nosotros podemos hacer el paralelo con la palabra de Dios, porque a una persona no le gusta comer en lo espiritual, no le gusta leer la Biblia, porque está enfermo, o tiene parásitos, o está engolosinado. Entonces vamos a ver cuáles son esos parásitos, esa enfermedad y esa golosina. Entonces, por ejemplo, los parásitos pueden ser personas, ¿verdad?, que han leído y practicado otras creencias, otras filosofías orientales, brujerías, idolatrías, nueva era, y eso se convierte en un parásito que te chupa y te roba la atención para la palabra de Dios. Entonces, hay que salir de esos parásitos, y es necesario, pues, la consejería y
buscar a alguien que te ayude, que te oriente si eres nuevo creyente, para sacar esos parásitos. Nosotros no nos imaginamos cuánto daño, bueno, o sí sabemos cuánto, por la palabra de Dios, cuánto daño hace todo ese boom que está de moda de lo que es la nueva era, lo que es esas filosofías orientales, el yoga, todo el daño, porque rechazan la palabra de Dios. No hay manera que una persona que esté en eso no le fastidie la palabra de Dios. Entonces tenemos que investigar con nuestro nuevo discípulo. ¿Por qué no lees la palabra? ¿Te gusta leer la palabra? ¿Te deleita leer la palabra o la lees por obligación? Para sacar el parásito que está en esa persona. El otro punto por el cual las personas no leen la Biblia es porque están enfermos, ¿verdad? El creyente no está santificando su vida con el perdón y el arrepentimiento. Entonces hay una enfermedad en él y una apatía porque no tiene una comunión íntima con Dios. Recordemos que el perdón y el arrepentimiento nos estrechan la relación íntima con Dios, el ayuno, la oración y la lectura de la palabra. El otro punto, ¿verdad?, es las que dijimos que porque no leemos la Biblia, que hacíamos el paralelo con los niños, es cuando los niños se engolosinan. ¿Saben qué nos engolosina a nosotros, que nos aparta de leer la palabra? La televisión, las novelas. No quiero decir que la televisión sea mala, porque Dios la está usando últimamente, ¿verdad? Pero las novelas y todo eso, entonces nosotros tenemos que ir como desechando. A medida que tenemos comunión con el Espíritu Santo nos va a ir diciendo qué programas no podemos ver y qué podemos ver, ¿verdad? Para quitar esa golosina que es ocupar el tiempo en ver novelas y ver televisión. ¿Ok? Y como les dije antes, que un requisito indispensable es tener al Señor como Señor y Salvador para poder entender la palabra de Dios. Fíjense que en Lucas 24:45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Aquí tenemos el punto del por qué debemos hacerle que la persona reciba al Señor. Puede ser que usted piense que no lo va a ver más, que le predicó la palabra, que le dio un folletico. ¿Tú quieres que oremos juntos? Vamos a hacer esta oración para que recibas al Señor, porque cuando empieza a leer la palabra, el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, le abre el entendimiento para que pueda comprender la palabra. No mandar a leer la palabra, decir, no, lee la Biblia. No, nosotros somos los únicos que podemos hacer eso, hacerle la oración de fe, ¿ok? Y soltarlo, si no lo vamos a ver más, y si no, lo discipulamos. En Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, orar, interceder para que el Señor abra el corazón de la persona que estamos instruyendo o que le hemos predicado el Evangelio. Ahora fíjense, podemos seguir aquí con los impedimentos para leer la palabra. Entonces, ¿qué impedimentos hay para leer la palabra? Primero, una falta de conversión genuina, que no estemos enamorados del autor. Si nosotros no estamos enamorados del autor, no vamos a tener deseos de conocer de él. Fíjense que hay una anécdota que yo también pongo aquí en el libro, que una muchacha le regalaron una oportunidad un libro y ella agarró y lo puso en una biblioteca porque no le interesaba para nada el libro. Cuando entró a la universidad, ella se enamoró de un profesor. Se enamoró de ese profesor y el profesor después empezó a hablar de que él había escrito un libro y ella supo que era el mismo libro que años atrás le habían regalado. Pero como ella estaba enamorada del profesor, entonces sí fue y sacó el libro para leer. ¿Okay? Entonces muchos de los impedimentos que nosotros tenemos para leer la Biblia es que no estamos enamorados del autor. Si usted siente en su corazón un fastidio, ay, no he leído la Biblia, no, eso tiene que ser
un deleite para nosotros porque es la palabra de Dios, es la palabra revelada de Dios. Otro impedimento para leer la palabra de Dios es la ignorancia, que pensamos que hemos leído el libro de principio a fin y lo calificamos como si fuera un libro común y corriente. Y no es un libro común y corriente, es un libro que nos va a transformar la vida. No es para información solamente, sino para transformar nuestra vida, porque es viva y eficaz la palabra de Dios. Otra cosa que nos impide leer la palabra es que por falta de orientación y discipulado. El discipulado es importante. Estos son talleres de discipulado. Fíjense que Jesús fue tan importante que Jesús pasó 3 años consecutivos discipulando a sus, instruyendo a sus discípulos, ¿no? Y cuando uno le dice, a mí me pregunta, mire, ¿cuánto tiempo duran los talleres? A mí cuando me preguntan yo no les contesto. Yo digo, bueno, tú ven, si te provoca sigues viniendo. ¿Por qué? Porque la gente siempre quiere un tiempo. ¿Cuánto tiempo dura? El discipulado es toda la vida, toda la vida. Yo puedo ir, fíjense, en este momento yo he escuchado el estudio de autoridad espiritual de este libro, que siempre lo recomiendo, te cambia la vida, me la cambió a mí. Y entonces ahorita empezaron un nuevo discipulado para los hombres en la iglesia con el libro de la autoridad espiritual, y yo me volví a ir, empecé de nuevo. Y cuando tú vas honrando aquella reunión, honrando a la persona que lo está dando, ¿verdad? Que sabe que es una persona de Dios y que la palabra de Dios, tú recibes. Y yo salí con algo nuevo ese día, como si nunca lo hubiera oído. ¿Y cuántas veces he leído este libro y he oído los talleres de ese libro? Pero depende de lo que tengamos en el corazón, porque estamos aprendiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces el discipulado nunca se termina. Así que olvídense que dice, no, ya yo me discipulé. Eso no existe en el cristianismo. Es hasta que Cristo venga. Ajá. También otra cosa que nos impide leer la palabra es no querer ser confrontados con nuestro pecado. La gente evade porque sabe que no está bien, y como no está rendido a Cristo Jesús, entonces no quiere ser confrontado con su pecado. Todos los libros necesitan una segunda edición, necesitan corrección, necesitan añadiduras y necesitan cambio. La Biblia es el único libro que no necesita nada, ¿okay? En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Fíjense que dice que es eficaz, que es viva, primeramente, es viva. Si nosotros leemos la palabra sabiendo que es viva y es eficaz, nos vamos a deleitar en ella. Que es cortante, ¿verdad? Porque dice que penetra hasta partir el alma. ¿Qué significa partir el alma y el espíritu? Que va a separar. Cuando nosotros somos inconversos, y aún cuando somos cristianos, hay muchas cosas que tenemos amalgamadas entre el alma y el espíritu, de que no sabemos qué es lo de Dios y qué no es. Pues cuando leemos la palabra de Dios, Él separa lo que es de Dios y lo que no es. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos hace vivir una vida en comunión con el Señor y en temor de Dios, porque vamos a tener ese temor de Dios que necesitamos para que las intenciones de nuestro corazón sean sanas y sean puras para agradar a Dios. Otros impedimentos para leer la palabra. Están viendo, ¿verdad? Que entonces cuando tenemos un discípulo tenemos que analizar, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Cómo la estás leyendo? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Y por qué no la lee? Otro impedimento que impide leer la palabra es el rencor contra Dios. Aquí tenemos que estar pendientes en cuanto a la sanidad, porque muchas veces las personas tienen rencores contra Dios por eventos traumáticos y generalmente llegamos a los caminos del Señor por una crisis y siempre le echamos la culpa a Dios. Entonces
Debemos investigar si en la persona hay rencor contra Dios, porque eso hace un bloqueo, hace una pared para que la persona lea la palabra con deleite y sea efectiva en su vida. Otro impedimento es el orgullo y la rebeldía, ¿verdad? Cuando pensamos que es un libro sin vigencia y que está pasado de moda. No, es que eso está... No, la Biblia no está pasada de moda, está actual totalmente, ¿ok? Y como ya dije antes, la falta de un estilo de vida de perdón y arrepentimiento nos impide también leer la Biblia. Otra cosa que es un impedimento fuerte es no habernos desligado minuciosamente de las prácticas de ocultismo y de brujería. ¿Por qué? Porque queda atado nuestro espíritu, nuestra alma, por todas las prácticas que hicimos. Hay que desligar el alma de los brujos y de todas esas prácticas de fe que pusimos en las tinieblas, porque si no, nos cuesta recibir revelación de la palabra, y nosotros vamos a leer la palabra para recibir revelación. Debemos arrepentirnos para quitar todo bloqueo, ¿no? Debemos arrepentirnos de haber leído libros de metafísica, de budismo, nueva era, astrología, comunismo, filosofías orientales, yoga, horóscopo, control mental o control de la mente, ateísmo, si tenemos ancestros o padres que han sido ateos, ¿verdad? De parapsicología, de hipnosis. Hay personas que llegan a los caminos del Señor y han practicado hipnotismo, han ido incluso a psiquiatras, a psicólogos que le han hecho hipnosis, y esto impide que se rindan a la palabra de Dios y puedan recibir lo que es la revelación de la palabra cuando la escuchan y cuando la leen, porque su mente está atada al enemigo. Por eso es tan importante la sanidad. ¿Y qué es la sanidad? Tener comunión con el Espíritu Santo, arrepentirnos y perdonar, y buscar la raíz de dónde viene cada situación y cada problema. Las cosas en el Evangelio son simples, nosotros las complicamos, pero el Señor es sencillo. ¿Cuántos creen que es así? Amén. Ok. Entonces, haber leído libros de sectas como los mormones, testigos de Jehová, haber sido instruidos en iglesias cristianas que rechazan los dones, el poder, los milagros, las sanidades, ¿verdad? Las lenguas, las operaciones del Espíritu Santo, que dicen, no, eso era para el tiempo de los apóstoles, eso no es ahorita. Todo eso debemos perdonarlo, arrepentirnos y limpiar nuestra vida, y ustedes verán que se les quita un velo de los ojos y van a ver la palabra de otra manera. ¿Ok? Otras cosas, haber leído, que está muy de moda, cursos de milagros, y esto entra un espíritu de anticristo en la persona. Entonces le cuesta entender la palabra. Recuerden que Jesucristo dijo, cuando escuchemos a esas personas que dicen, no, yo no creo en las lenguas, yo no creo en los milagros porque eso ya pasó, le podemos recordar esa escritura que dijo Jesucristo: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, porque el poder del Espíritu Santo es lo que nos va a ayudar a vencer aquí el pecado, nos va a ayudar a ser sanos interiormente, nos va a ayudar a ser sanos y libres y predicar el Evangelio con unción y con poder. Amén. Ajá. Todo lo que niegue o rechace a Jesucristo o lo ignore, ¿verdad?, como Salvador, nosotros debemos arrepentirnos de todas esas prácticas. O sea, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Dice que todas esas señales seguirán a los que creen en su nombre. Y estas señales son las que algunas iglesias rechazan, porque dice que eso fue para el tiempo de los apóstoles. Eso es para ahorita, todos los días, hasta que venga el Señor por nosotros o partamos con Él. También debemos desligarnos de idolatrías con doctrinas o discipuladores. Tuve un caso de una persona que él asistía a los talleres, pero no captaba nada, porque él tenía una idolatría con su discipulador, el que lo discipuló cuando él conoció al Señor. Entonces nada de lo que le dijeran, ya él lo pasaba por el filtro, en vez del filtro de la palabra, lo pasaba por el filtro de ese discipulador. Entonces,
cuando hay idolatrías tampoco nosotros podemos captar lo que la palabra dice. ¿Ok? Ok. Entonces, las personas también, muchas veces hay curiosidad en las personas porque dicen que tienen que conocer lo que hay en el ocultismo o lo que hacen otras sectas para poder rebatir. Eso es mentira. Eso es mentira del enemigo. Usted lo único que va a hacer cuando usted investiga en sectas, en ocultismo, en lo que creen otras filosofías, usted lo que se va a contaminar. Entonces, nosotros lo que tenemos que conocer es la palabra de Dios. Tenemos que conocer la verdad y la verdad nos hace libre. Fíjense que en Estados Unidos, para conocer los billetes falsos, ellos no estudian los billetes falsos. Ellos estudian el verdadero. Estudian bien minuciosamente el verdadero y así van a conocer lo falso. Si nosotros estudiamos la palabra, no necesitamos no, es que tengo que investigar para ver qué creen tal secta o tal cosa. No, porque estamos curioseando en el mundo de las tinieblas y entonces eso nos va a traer problemas. A mí me pasó en una oportunidad, cuando estaba recién convertida, estaba planchando. Cuando yo planchaba, ya no plancho. Entonces yo dije, voy a ver en la televisión eso, y un programa que hoy en día yo digo, oye, ¿cómo yo hice eso? Pero me sirvió la experiencia, porque Dios siempre transforma las cosas malas para buenas, ¿no? Y entonces era un programa de brujería, de Haití, algo así era, y yo me puse a ver. Yo decía, para ver qué es lo que hace, sí, porque después uno con esa excusa falsa de que después uno rebatía con la palabra. Y después cuando me fui a acostar tuve una experiencia muy fuerte, muy fea, y yo dije, Señor, ¿qué puerta abrí? Porque fue horrible, me desperté con el corazón que se me saltaba y vi cosas muy feas y todo, ¿no? No se las voy a comentar ahorita. Entonces yo le pregunté al Espíritu Santo qué puerta abrí, porque hice. Entonces me dijo el Señor que yo estaba escudriñando en el reino de las tinieblas y que si yo estaba escudriñando en el reino de las tinieblas, ellas se iban a hacer presentes. ¿Ok? Porque la Biblia dice buscad mi rostro, que busquemos el rostro del Señor, no de las cosas del enemigo. Entonces no nos motivemos si alguien nos dice, mira, léete este libro para que tú veas en lo que creen tal cosa. No se lo lea, lo que se van es a contaminar. Porque el enemigo siempre usa en sus otras filosofías, en lo que no es la verdad, agarra cosas de la palabra, y ustedes ven que la nueva era tiene muchas cosas que dice la palabra. Entonces, ¿para qué? Para hacer esa trampa y hacerlo meter por ese camino. ¿Ok? Entonces vamos a leer ¿qué? La palabra de Dios, que es la verdad, y que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Fíjense que parte de que muchas veces abundan las personas, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una iglesia pequeña, ¿verdad? Pero un día de esto vamos a crecer y ser muy grandes. Y cuando son en las iglesias grandes, pues cuesta atender las personas de persona a persona, la consejería y todo ese tipo de cosas. Y un pastor cuenta que él dice que una persona cuando le pedía consejería, él le decía, ¿ha leído la palabra? No la he leído, no la leo mucho. Bueno, yo le doy la cita para la consejería, pero usted va a leer la palabra por una semana, 1 hora, todos los días, y después yo le doy la cita. Entonces, frecuentemente el pastor le decía, mire, la cita, le dijo, no, ya el Señor me habló. Porque muchas veces es por falta de leer la palabra de Dios. Ahora vamos al otro punto, que es, este es el punto de leer, el punto de escudriñar la palabra, escudriñarla o estudiarla. Vamos a ver por qué es tan importante. Dice, ¿qué es escudriñar? Escudriñar es investigar minuciosamente, es inquirir, es examinar, es buscar, es interesarnos por la revelación que Dios tiene para nosotros en su palabra. ¿Ok? Y ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Es algo más que leer, es enfocarnos en indagar algo nuevo de parte de Dios, que venga de su palabra. Es buscar el rostro del Señor a través de su palabra, ¿verdad? Para ver qué cosas nuevas aprender. Yo siempre me maravillo de los pastores,
porque los pastores todos los domingos tienen pasto nuevo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque escudriñan e investigan la palabra. Entonces eso no solamente es para los pastores, es para cada uno de nosotros. En Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense que escudriñar es tan vital que está involucrada la vida eterna, porque nosotros por ignorancia nos podemos deslizar, nos podemos perder por ignorancia de la palabra, ¿verdad que sí? Como dicen, no, es que dicen salvo siempre salvo. No, eso no es verdad. Vamos a escudriñar la palabra, porque en ella os parece, dice la Biblia, que tenéis la vida eterna. De ahí proviene la vida eterna, ¿okay? Y Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Debemos escudriñar la palabra, tomar un tiempo, y no necesariamente tenemos que pasar 4 horas. Bueno, hay gente que tendrá el tiempo para 4 horas, pero si usted la lee con deleite, si usted limpia su mente de todo bloqueo, de todos esos bloqueos que ya hablé, entonces cuando usted lee la palabra 20 minutos, media hora, el Señor, el Espíritu Santo, algo va a dejar en su corazón, ¿ok? También escudriñar es preguntarle a otro, aprender de mensajes, de estudios bíblicos, de libros, ¿verdad? Que escriban otras personas que el Espíritu Santo les ha revelado una palabra específica, y nos dan muchas veces un alimento muy bueno, ¿no? Cuando yo consigo cosas que no entiendo, yo pregunto, porque cuando me inquieta algo, seguro que el Espíritu Santo tiene un tesoro allí para mi vida. Entonces eso también es escudriñar la palabra. El escudriñar la palabra nos ayudará a renovar la mente, ¿no? Porque dice la Biblia que si nosotros rechazamos el conocimiento, no vamos a renovar la mente, y eso trae consecuencias. Y fíjense que el conocimiento de la Biblia no es saber textos de memoria, no es sabértela de memoria, no es haberla leído de tapa a tapa. Es cuando nosotros la obedecemos, la aplicamos, y aplicamos la sabiduría de Dios en nuestras vidas para vivirla, ¿ok? Fíjense que la consecuencia, vamos a ver aquí bíblicamente la consecuencia de no estudiar la palabra. La tenemos en Oseas 4:6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fíjense que hoy en día están diciendo que si se humillare mi pueblo, y la gente piensa que es Venezuela en general la que se tiene que humillar. Y dice: si se humillare mi pueblo, el pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios humilla, ahí Dios extiende su bendición hacia el resto del país. Y aquí dice: mi pueblo fue destruido, mi pueblo, el pueblo cristiano. Porque muchas veces queremos decirle al inconverso, dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y es el Señor, es el pueblo del Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Si nosotros no escudriñamos la palabra, si nosotros no leemos la palabra con ese interés y ese deleite de que el Espíritu Santo nos revele su palabra en nuestro corazón, entonces, ¿sabes qué vamos a perder? Autoridad. No vamos a tener autoridad en el hogar, no vamos a tener autoridad contra el pecado, y porque dice: yo te echaré del sacerdocio. El sacerdocio es autoridad. Y dice también que como te olvidaste de tu ley, me olvidé de su ley, entonces yo me olvidaré de tus hijos. La familia se vuelve un caos. Vean cuánto es necesario que nosotros leemos y escudriñemos la palabra. O sea, nos interesemos. Muchas veces, entonces, no vamos a entender muchas cosas, pero para eso están los maestros. Venimos a las instrucciones de los talleres, venimos a la instrucción de la escuela dominical, y vamos a tener el conocimiento que Dios quiere para que nosotros podamos tener
un sacerdocio efectivo, tanto en nuestro hogar como con la palabra de Dios y el evangelismo. Amén. Amén. Entonces perdemos la autoridad si no estudiamos la palabra, ¿ok? Si nosotros queremos reedificar nuestros muros y queremos que nuestra vida sea restaurada, debemos leer la palabra. De hecho, una persona que quiere sanidad muchas veces va a llegar a la iglesia, y sobre todo en este tiempo, personas que quieren, o sea, que tienen crisis y tienen problemas por problemas emocionales, situaciones especiales en el hogar y quieren ser sanados. Pues hay que ponerles a leer la palabra, porque una persona que no lee la palabra, es riesgoso ministrarle sanidad y liberación. Entonces debe ser instruido primeramente. ¿Ok? También es bueno escuchar la palabra de Dios por internet, CD, para escudriñar, para aprender de Dios, porque cada persona tiene una revelación diferente del Espíritu Santo. Por eso es que la palabra dice que es viva y eficaz. Pero lo que nos cambia y nos transforma es la revelación que recibimos a nuestro corazón, la palabra rema. Porque usted puede oír muchos mensajes, puede venir a la iglesia, pero si no tiene una comunión y una relación con el Espíritu Santo, entonces esa palabra no se convierte en palabra rema en su corazón. Amén. Podemos usar para escudriñar las referencias, las concordancias, la Biblia en lenguaje popular parafraseado, que nos dará una visión mucho más amplia de lo que quiere decir el pasaje. Y hay muchos estudios, y tenemos los pastores, los maestros de la iglesia, ¿ok? Fíjense, una buena motivación para escudriñar y leer la Biblia es cuando algo nos inquieta. ¿Les ha pasado a ustedes que cuando oyen un mensaje, dicen una frase, una palabra, o dicen algo que dice, oye, ¿y cómo será esto? Nos hacemos como pregunta. Entonces allí hay una inquietud para que nosotros podamos investigar sobre ese punto que el Espíritu Santo nos marcó, porque seguramente tiene un tesoro para nosotros allí. Podemos escudriñar la palabra en cuanto a temas. Hay muchos temas que a nosotros nos inquietan. Entonces, decirle al Señor, mira Señor, muéstrame acerca de este tema, y cada tema nosotros lo podemos encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando uno se interesa por un tema y le dice al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a hacer que salte la palabra cada vez que usted oiga algo referente a lo que usted tiene inquietud. Puede ser temas sobre la familia, la idolatría, el matrimonio, las adicciones, etcétera, etcétera, porque todo está en la Biblia. Pero tenemos que interesarnos en escudriñar. Ok, vamos a ver, Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Una de las cosas que nosotros debemos hacerle hincapié al Espíritu Santo cuando leemos la palabra es que nos dé revelación. Que nos dé revelación, porque dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Qué es la revelación? La revelación es lo que usted lee la palabra y la lee la letra, literalmente lo que está escrito, pero debajo hay una situación que solo el Espíritu Santo lo revela. Amén. Entonces, y nosotros, porque eso es lo que nos hace enamorarnos de la palabra. ¿Y por qué? Porque estamos en contacto directo con la revelación del Espíritu Santo y no se nos va a olvidar. Entonces debemos pedir revelación de la palabra. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Ahorita vamos a pasar al punto de meditar la palabra. Ya hemos visto leer la palabra, escudriñarla. Ahora vamos al punto de meditar la palabra. Primero vamos a establecer lo que es el meditar, porque hoy en día hay mucha confusión en lo que es meditar en la palabra, ¿verdad? Porque las filosofías orientales
dicen que meditar es poner la mente en blanco y hacer un sonido y poner las manos de determinada manera. Pues eso no es meditar. Meditar en el cristianismo es pensar, interesarse en la palabra de Dios. Y vamos a establecer esa diferencia. No es poner la mente en blanco, sino pensar en la palabra de Dios. Fíjense que es pensar, meditar es pensar, centrarse en lo que Dios quiere decir en su palabra, tratando de entenderla y aplicarla a nuestra vida. Demanda quietud, silencio, deleite por escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, nuestro espíritu se aquieta, ¿verdad? Y nuestra mente se despeja porque nos centramos en Dios y estamos interesados en conocer lo que Dios quiere. Entonces, la gente se confunde mucho lo que es meditar en la palabra de Dios. Si nosotros, les voy a poner un ejemplo muy práctico de lo que es meditar. Todos saben lo que es tener un problema, ¿verdad? Levanten su mano. ¿Ah? Ajá. Cuando ustedes tienen un problema, ¿ustedes qué hacen? Piensan y piensan y piensan en ese problema. Ahí están meditando, pero del lado negativo. ¿Ok? Entonces, si no sabían lo que es meditar, entonces con eso se lo aprenden. Ahí están meditando, pero en el lado negativo, en la trampa del enemigo, y vuelven a pensar, y no tengo para el alquiler, y dan vuelta en ese círculo vicioso. Entonces, meditar en la palabra es pensar en la palabra y ver qué trae allí. Cuando nosotros nos hacemos interrogantes, nos obligamos a pensar en la palabra. Entonces, ya sabemos lo que es meditar, ¿no? Meditar en la Biblia es el acto más importante de nuestra vida. Es sinónimo de prestar atención, de pensar, de reflexionar, ¿verdad? Y requiere de una actitud humilde y apacible ante la grandeza y la soberanía de Dios y su palabra. Cuando nosotros tenemos la palabra como un tesoro, entonces vamos a meditar en ella, y ahí es donde va a venir la revelación. Podemos hacer preguntas al Espíritu Santo acerca de un pasaje bíblico. Yo le preguntaba al Espíritu Santo: ¿y esto qué querrá decir, Señor? Yo eso no lo entiendo, y ahí lo dejo. Y después, con el tiempo, el Señor me responde a través de una prédica, de alguna enseñanza. ¿Pero por qué? Porque pensé y medité en algo, me interesé en algo, ¿no? La práctica de la meditación en la palabra de Dios nos va a dar discernimiento espiritual, nos va a dar sabiduría y nos acerca al corazón de Dios. ¿Ok? Al meditar la palabra de Dios nos hace bienaventurados, dichosos, felices, y nos abre nuestro entendimiento a las verdades de Dios. La meditación de la palabra permite que Dios nos hable, y la oración, ¿verdad? La meditación permite que Dios nos hable, y la oración es cuando nosotros hablamos con Dios. Entonces, cuando mezclamos oración y meditación, vamos a tener una comunión muy especial con el Espíritu Santo. Fíjense que si nosotros no meditamos en la palabra de Dios, nos será muy difícil vivir justa y piadosamente para obrar correctamente en las circunstancias de la vida. Por eso cuando nosotros meditamos, es cuando el Señor escribe su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Si la pasamos así como abuelo de pájaro, no la escribe en nuestro corazón. Fíjense que el Salmo 1, del 1 al 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, debemos deleitarnos en obedecer la palabra, ¿no? Está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La meditación es uno de los actos más importantes que nosotros tenemos como cristianos, porque dice que lo tenemos que hacer de día y de noche. Cuando nosotros oímos el mensaje del domingo, debemos el lunes leer las notas que tomamos, escudriñar ese mismo pasaje, porque meditando en eso se va a fijar en nuestra mente, en nuestro corazón. Fíjense que el Salmo 119,
97 al 99 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Fíjense, dice todo el día. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Si meditamos en la palabra, no hay enemigo que nos quiera meter una zancadilla, ¿verdad? Porque lo vamos a discernir a tiempo y el Señor nos va a dar la victoria. Porque tus testimonios son mi meditación. Entonces nosotros debemos meditar en la palabra y meditar en sus testimonios, porque ellos nos van a enseñar, ¿ok? Fíjense que cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, debemos usar la imaginación, tratar de imaginar la situación que se vivió en ese momento, y es como que meditamos, nos concentramos en esa parte de la palabra. Y no sé si les ha pasado a ustedes que yo digo, ¿cómo sería en ese tiempo eso? Yo medito cuando yo leo la porción de la mujer que le lavó los pies a Jesús y le enjugó con sus cabellos. Cuando yo leo esa palabra, a mí me dan ganas de llorar, porque es como que vivo el momento. ¿Por qué? Porque uso mi imaginación, vivo el momento que esa mujer vivió con el Señor Jesús. Vivo lo que el Señor Jesús sentía, lo que sentía esa mujer, lo que pasó en esa circunstancia, ¿no? Entonces, otro punto que a mí me hace meditar y me conmueve mucho es Salmo 51, que es donde David se arrepiente. Yo no creo que un cristiano que tenga comunión íntima con Dios lea ese salmo por leerlo, porque de verdad te conmueve, te toca las fibras del espíritu. Entonces ahí estamos deleitándonos y imaginándonos la palabra. ¿Ok? En Hebreos 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Cuando la leemos, la escudriñamos y meditamos en la palabra, eso va a suceder en nuestra mente y en nuestro corazón. Y recuerden que un día a lo mejor no vamos a tener la Biblia para buscar la lectura, la tenemos que escribir aquí y aquí. ¿Ok? Ok. Entonces, meditar en la palabra de Dios nos permite que nosotros seamos verdaderamente transformados para la obra del Señor, para el plan y el propósito de Dios. Beneficios de la meditación de la palabra: nos acerca a Dios, nos da dirección personal, sentimos su presencia, ¿ok? Que es lo que le estoy diciendo cuando leemos pasajes que nos tocan el corazón. Y puede ser que estos pasajes a mí me toquen el corazón y me hagan llorar y me enternezcan. Hay otros pasajes que nos llenan de emoción, como lo que predicaba Michelle esta mañana, cuando se veía el poder sobrenatural de Dios en Elías. ¿En Elías o Eliseo? Eliseo, ajá, siempre me confundo. En Eliseo, ¿verdad? Entonces eso nos entusiasma y nos llena de gozo. ¿Por qué? Porque estamos meditando en la palabra. Entonces esos son beneficios que nos da la meditación de la palabra. Nos da discernimiento cuando meditamos en la palabra y nos da entendimiento. Y ahí es donde viene la revelación. Cuando vemos esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, que son las que Dios tiene para los que le aman. Nos hace crecer en la fe. ¿Ok? Nos hace crecer en la fe. Esta mañana, ¿cuántos de nosotros crecimos en la fe con ese mensaje? ¿Verdad que sí? Porque uno se entusiasmó y dijo, allí es donde queremos estar, en la presencia de Dios, con el poder sobrenatural de Dios. Amén. También la meditación de la palabra nos quita el estrés. ¿Saben por qué? ¿Por qué nos quita el estrés? Los psiquiatras mandan para quitar el estrés: empieza a escuchar olas del mar, vete a un sitio donde haya mucho verde, vete a un gimnasio. Pero la meditación de la palabra nos quita el estrés porque usted saca su mente de todos los problemas y empieza a leer, a escudriñar y a meditar. Y cuando usted centra la atención en la palabra de Dios y en la adoración a Dios a través de su palabra, entonces vas a tener
5, 10, 20, media hora que sacaste tu mente de los problemas cotidianos. Porque eso es lo que hacen los psiquiatras cuando te mandan a hacer manualidades, ¿verdad? En los centros de reclusión mandan a hacer para que la gente saque, deje de pensar en los problemas y piense en la manualidad, piense en los árboles, vea el ruido del mar, etcétera, etcétera. Nosotros cuando sacamos la mente de los problemas y lo enfocamos en la palabra, entonces vamos a tener ese descanso mental que tanto necesitamos y vamos a sentir paz y nos vamos a relajar. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios relaja? Amén. Amén, ¿verdad que sí? Sí, Señor. Y otra cosa que nos hace el meditar es que nos hace sabios. Amén. Y dice un salmo por ahí que nos hace más sabios que el enemigo. O sea, cuando vemos que alguien nos quiere hacer algún daño, nosotros es como que, como decimos popularmente, le picamos adelante. ¿Por qué? Porque leemos la palabra. Entonces dice que hace sabio al sencillo. Amén. Conectada a tu corazón.